Distintivos es sobre qué hace a Semilla una iglesia diferente a otras iglesias evangélicas, no solamente en México, pero enfocado a Veracruz. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a otras iglesias que sobre todo creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y siempre es una muy buena idea cuando estás en una iglesia tener una idea clara de cuál es la obra única que Dios está haciendo en una de sus iglesias o en nuestra congregación. Una de las cosas que siempre dejo muy claro es que Semilla no es la mejor iglesia. Por favor, no digas eso a tus amigos. Yo voy a la mejor iglesia. Porque Semilla, aparte de que te vas a ver muy arrogante, posiblemente ellos van a otra iglesia y ellos pueden decir eso. Mi iglesia es la mejor iglesia y una de las cosas que nosotros hemos entendido es que hay iglesia para todo tipo de persona y Semilla no es la mejor iglesia, pero lo que sí podemos asegurar es que Semilla es diferente a otras iglesias. Si tienes tiempo en Semilla, te has dado cuenta de eso. No somos la mejor iglesia, pero sí somos diferente, porque si no fuéramos diferente a otras iglesias, lo único que haríamos entonces es, en vez de abrir una nueva iglesia, pues unirnos a alguna, ¿no? Y en Veracruz tenemos algunas buenas opciones, que son iglesias que creen que la Biblia es la palabra de Dios, que es uno de nuestros distintivos, y hay iglesias mucho más bonitas que nuestra iglesia con mejores instalaciones. Si quieres al rato puedes acercarte conmigo y te doy la dirección y pues vas a checar y a ver si te gusta. Pero una de las cosas que tenemos claro es esto, que Semilla no es la mejor, es diferente. Cuando nosotros venimos, antes de venir a plantar la iglesia aquí a Veracruz, Sandy y yo hicimos un viaje que le llamamos como un viaje de reconocimiento. Y entonces lo que hicimos fue venir durante unos días y fuimos a algunas iglesias de Veracruz para ver pues qué es lo que estaba haciendo Dios. Nada más déjame te platico esta historia rápido. Una de estas iglesias que fuimos, ¿quieres que te diga el nombre? No te voy a decir el nombre. Pero una de estas iglesias que fuimos, para nosotros en específico, dicen que cuando la música está demasiado alto, no es que la música está alta, sino que te estás volviendo más viejo. Y una de las cosas que nos pasó es que la alabanza para nosotros era demasiado alto, y la alabanza más o menos duraba entre 45 y una hora, y al final de eso ya estábamos aturdidos. Entonces, si te das cuenta, Semilla es diferente en eso en específico. Y una de las cosas que vamos a ver es por qué la alabanza es como es en Semilla y por qué nuestras reuniones son como son. Pero una de las cosas que pasó es que el pastor, antes de pasar a dar su sermón, dijo, bueno, si es la primera vez que vienes, puedes levantar tu mano. Y la verdad, a Sandy y a mí nos da muchísima pena hacer eso, ¿no? Si has sido una iglesia y dicen, si es la primera vez que vienes o traes un invitado, y entonces levantan la mano y todos los ojos van hacia ti. Y una de las cosas que suceden es que todo el mundo alrededor te está apapachando, te está diciendo, ay, bienvenido, qué bueno que estás así, pero no sé tú, pero yo me pondría completamente rojo. Entonces, cuando nos pasó eso, si es la primera vez que estás aquí, levanta la mano, Sandy, y yo así como... Y una de las cosas que pasan también en esa iglesia en específico es que el pastor dice, antes de arrancar, ponte de pie y vas a saludar alrededor de ti a los que más puedas saludar, ¿no? Y la personalidad Sandy y mía en ese momento, o así somos, es de que, o sea, ¿por qué tenemos que saludar a muchísima gente? ¿No? Venimos a tener un encuentro con Dios, venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar su palabra. No se trata de nosotros ni de que nos den la bienvenida si somos nuevos. Y una de las cosas que Sandy y yo hicimos, Sandy, si te acuerdas, es que nos abrazamos ella y yo, y esos 5 minutos que todos estaban saludando, ella y yo nos abrazamos. Entonces no saludamos a nadie. Pero cada iglesia es diferente, y después de ver varias iglesias, fuimos a varias iglesias. Una de las cosas, después de visitar estas iglesias, estábamos convencidos de que Dios quería una Semilla en Veracruz y que lo que tiene Semilla es algo único, no mejor, pero sí completamente diferente. Dios nos ha regalado algo único, Dios nos ha regalado algo especial, y si te das cuenta, en Semilla tenemos un balance, porque muchas iglesias o muchas personas o muchos ministerios o muchos pastores de pronto creen y ponen su énfasis en los dones del Espíritu.
Entonces, el énfasis en la iglesia es una experiencia espiritual, es hablar en lenguas, es profetizar, o sea, todo este tema de dones del Espíritu, y ponen sus énfasis en ello. Ahora, hay otras personas que no ponen sus énfasis en los dones del Espíritu, pero ponen su énfasis completamente en enseñar la palabra de Dios. Y lo que tenemos en Semilla es que nosotros creemos en ambas. Nosotros creemos en los dones del Espíritu y creemos, de hecho vamos a tener una conferencia específica de los dones del Espíritu, pero nosotros creemos que los dones siguen disponibles para la iglesia y Dios nos usa y Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, junto con el llamado y la salvación, le ha dado dones. Y también creemos que la palabra de Dios es inspirada, es suficiente, es lo único que necesitamos. Y también entonces ponemos un énfasis en la palabra. Entonces ponemos énfasis en la palabra, ponemos un énfasis en los dones y tratamos de tener un balance entre ellos dos. Y los distintivos entonces son principios bíblicos que muestran la manera de Dios, cómo Dios nos ha permitido como iglesia simplemente ser y existir. Hay una iglesia, como te decía, para todo tipo de personas, así lo creemos. Hay iglesias para personas muy, muy emocionales. Entonces, si tú eres muy, muy emocional y ya llegas a la alabanza y nada más la primera nota y ya estás llorando y ya estás con las manos alzadas y ya estás queriendo clamar a Dios en voz alta, hay una iglesia para ti. O hay iglesias también para gente muy, muy seria, que le gusta ir con corbata, de traje, con zapatos muy, muy presbiterianos, donde simplemente en la alabanza van a estar de pie, solamente les gustan los himnos, y en la alabanza en vez de alzar las manos van a estar así y con una mirada fija y simplemente sin sonreír. Hay personas para todo y Dios lo que quiere es relacionarse con cada tipo de persona. Eso es lo que nosotros entendemos en la Biblia. Dios nos ama y Dios ama a todos. Y Dios se quiere relacionar con nosotros sin importar cómo sea nuestra personalidad. Pero una de las cosas que sí es importante es dónde encajo yo y dónde quiere Dios que yo esté. Y una buena pregunta es, ¿encajo en Semilla? O sea, ¿esta es la iglesia para mí? Porque una de las cosas que hacemos es que si vienes a Semilla y encajas en Semilla, te bendecimos. Bienvenido. Pero si vienes a Semilla y no encajas en Semilla y te quieres ir a otra iglesia, bienvenido, te bendecimos. También te puedes ir de Semilla. Porque creemos esto, que Dios te quiere específicamente en un lugar en el cuerpo de Cristo. Uno de nuestros distintivos y más importantes es que todos somos siervos. Ese es uno de nuestros distintivos, es algo que nos distingue. Hay un dicho en las iglesias, no sé si alguna vez lo has escuchado, que dice, si no sirves, es decir, si no sirves en la iglesia en algo, no sirves. ¿Lo has escuchado? Si no sirves en la iglesia en algo, no sirves. Y es el dicho de los más antibíblicos que yo he escuchado. La Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Tienes que saber que el ministerio, es decir, el servicio en la iglesia, es un llamado de Dios. No es una profesión, es un llamado de Dios. Y para tener un ministerio efectivo, lo primero que tienes que hacer es tener la sensación del llamado. Esto es que Dios, específicamente Dios, te está llamando a servir. Por eso nunca en Semilla vamos a estar doblándote la muñeca para que sirvas en algo, o te vamos a estar manipulando para que sirvas en algo, o te vamos a estar correteando para que sirvas en algo, sino lo que queremos es que tú sientas el llamado, un llamado que viene de Dios, para que puedas servir a Él con una tremenda libertad que solamente da a servir al Rey de los cielos y de la tierra y del universo. Nosotros entendemos que si servimos en algo en la iglesia, le estamos sirviendo 100% a Él y solamente a Él. Y esta sensación del llamado es una convicción en tu corazón de que Dios te escogió a ti en específico y eres llamado a servirle a Él en específico. El ministerio, entonces, nosotros creemos que la Biblia enseña que el ministerio para el cristiano no es una opción, es una necesidad. Y déjame te explico por qué. Pablo lo dijo muy bien. Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio. O sea, tenía una necesidad, decía, yo no, o sea,
con buena actitud o sin buena actitud, tendría que anunciar el evangelio, pero más vale que lo anuncie con buena actitud. Spurgeon, un predicador, ya murió, pero muchos leen sus libros. Él tenía una escuela de ministerio y él decía esto a sus estudiantes: si puedes huir del ministerio, huye. Pero si no puedes huir del ministerio, es que fuiste llamado específicamente por Dios. Jeremías, el profeta en tu Biblia, había sido arrojado a la cárcel. Era un profeta que su vida estaba todo el tiempo siendo amenazada, y él decidió un día decir: ¿sabes qué? Esto de servir a Dios, esto se acabó. Me voy de aquí ya, esto no es para mí. Y dijo, y así dice él, el profeta, dice: no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero el profeta dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y tienes que saber que eso es lo que nosotros estamos buscando en ti en Semilla. No que un hombre te llame, no en que sigas un ministerio, una iglesia, una denominación o un pastor, sino que Dios en tu corazón ponga la sensación, el llamado y ese fuego de servirle a Él, sabiendo que le estás sirviendo a Él y Él te ama y Él te ha escogido. ¿Sabes por qué? Porque así como Jeremías en su época, el ministerio no era deslumbrante. En el ministerio y en la vida cristiana existen tiempos muy difíciles, y no todo es felicidad y no todo es deslumbrante. Déjame platicarte mi primer ministerio en la iglesia, cuando yo llegué a Semilla. En Semilla Cuerna, hace algunos años, ya no es así, pero en Semilla Cuerna nos reuníamos en una carpa de circo, y no era un circo, era una iglesia. No, o sea, no pasaba nada de como pasa en un circo, pero simplemente no había los recursos al principio, y entonces se compró esta mega carpa. Al principio era una carpa blanca y después era una carpa verde con blanco. Pero mi primer ministerio fue llegar a las 8 de la mañana, había tres servicios, bueno, en esa época había 2 servicios, pero mi primer ministerio era llegar en la mañana con una persona que lo estimo mucho, se llama Carlos, se llama Fossi, y él era como pues mi líder en el ministerio. Y lo que hacíamos cuando no había llegado nadie a la iglesia es que esta carpa alrededor, enorme de circo, más o menos del tamaño de este auditorio, alrededor, cuando terminábamos los servicios los domingos, se bajaba una lona, y lo que llegábamos a hacer él y yo, Carlos, era agacharnos y tomar la lona, empezarla a enrollar. Ahora es Cuernavaca, es en época de primavera, si te pasa está volando todo el polvo, está volando todo el polen, y si eres alérgico no es una buena idea hacer eso. Y si tienes asma, peor. Y si, o sea, tú sabes, sinusitis y horrible. Y entonces estás enrollando la carpa. No ha llegado nadie a la iglesia. La carpa adentro está totalmente oscuro. Y lo que teníamos que hacer, mucha tecnología. Pusimos 2 listoncitos a todo alrededor de la carpa, y tenías que con esta mano hacerle así, con esta mano agarrar el listón, tratar de hacer como mago, casi un nudo, como agujeta, y a la hora que le hacías así, la carpa subía y todo el polvo caía en tus ojos. ¡Wow! El ministerio. Pero sabes que a veces Dios empieza a tratar así, y Dios sabía que yo necesitaba eso en mi vida, que nadie, absolutamente nadie me viera. Dios sabía cuál era mi debilidad: sinusitis, alergia, tengo problemas de los ojos, uso lentes de contacto. Entonces al final terminábamos como 8:30 de hacer eso, y en vez de pues ya quedarme ahí a disfrutar, a echarme un café, me tenía que ir de regreso a mi casa y bañar para regresar a la iglesia. Domingo tras domingo, nadie nos veía, nadie se aparecía. Todos los domingos era exactamente lo mismo. Terminabas, yo por eso no hacía ejercicio entre semana, ese era mi ejercicio, o sea, mega hombros después de hacer eso, pero nada deslumbrante. Pero una cosa yo sabía: Dios me había llamado a hacer eso. Dios me había llamado a servirle a Él. Nadie me ofreció esa posición en el ministerio, el pastor no me invitó, simplemente un día sentí y dije: yo quiero servir, había esa necesidad, y
Y me apunté semana tras semana, tras semana, tras semana haciendo eso. ¿Estás dispuesto a eso? A que nadie, absolutamente nadie te vea. A que nadie te diga, oye, gracias por tu trabajo. O sea, yo regresaba y la gente que venía a la iglesia pensaba que yo estaba llegando igual que ellos a la iglesia. O sea, desayunar una cecina, unos chilaquiles o algo. Pero entendí eso, Dios me enseñó eso. Y a veces pensamos que la iglesia nos necesita. O no solamente que la iglesia como cristianos nos necesita o como ministros, pero a veces pensamos que allá afuera la gente nos necesita y nos está esperando y nada más está esperando que nos preparemos para el ministerio, para llegar a Él. Pero sabes que en Semilla hemos entendido que Dios no nos necesita. Y perdón si te ofende esto, pero o no sé qué te hayan dicho en otro lugar, pero Dios no te necesita. Pero hemos entendido eso, que el ministerio es un lugar donde Él te llama, no solamente para hacer algo para Él, sino para en medio de eso que estás haciendo, Él estar contigo y convivir contigo. Yo sabía que cada domingo que llegaba en la mañana a la iglesia, no había absolutamente nadie, pero Jesús ya estaba ahí esperándome para hacer ese trabajo que Él me había pedido. Dios no nos necesita, el mundo no nos está esperando, pero si servimos a Dios es porque Él quiere que le sirvamos, Él quiere usarnos, pero sobre todo Él quiere estar con nosotros, quiere pasar tiempo, quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Y una buena pregunta que te puedes hacer hoy es, ¿estoy dispuesto a eso? Ahora, para que Dios te use se requiere compromiso. Y junto con la sensación esta que te platico del llamado, se requiere compromiso. Ahora, ¿compromiso con quién? Esto es muy importante entender, porque no es compromiso con alguien, no es compromiso con el pastor, no es compromiso con la esposa del pastor, no es compromiso con alguien de los líderes de la iglesia. Tu compromiso tiene que ser 100% con el Señor. Saber que el Señor quiere hacer algo contigo. Pero se necesita sobre todo el compromiso y el saber que eres 100% de Él y que has rendido tu vida a Él por completo. Y entonces te comprometes no solamente con el Señor, sino con su palabra. Para el ministerio necesitas estar comprometido con su palabra y con su ministerio para poder servir a otros. Y tienes que recordar esto es muy importante. Las palabras de Jesús que dijo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es importante servir, sino es importante la actitud con la que servimos. No es suficiente servir, es importante la actitud con la que servimos. Y Jesús dijo esto, Marcos 10, si lo quieres anotar, Marcos 10, 42 y 44. Y dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, es decir, los líderes de las naciones, se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella autoridad. Y en la iglesia el servir no quiere decir enseñorearte de las personas, no quiere decir ejercer autoridad sobre ellas. El servir en la iglesia es totalmente diferente. Y Jesús dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de absolutamente todos. Entonces fíjate. La Biblia enseña que el ministerio no es un lugar para ser servido. El ministerio no es un lugar con gente esperándote, honrándote y respetándote. El ministerio no es un lugar donde sirves a las personas, aunque sí significa servir a las personas, pero el ministerio significa servir a Dios con la actitud correcta. Como cristianos no hemos sido llamados a reinar, sino a servir. Y nosotros en Semilla hemos entendido esto y esto es uno de nuestros distintivos. Absolutamente todos en Semilla somos siervos. Y absolutamente todos en Semilla tenemos que tener esa actitud. Y tenemos que recordar la noche que Jesús iba a ser entregado, la noche que Jesús iba a ser traicionado, la noche que Jesús iba a ser arrestado, la noche que Jesús iba a ser crucificado, tomó una toalla y se la ciñó. Y entonces se acercó a sus discípulos, les lavó los pies uno a uno, y les preguntó, ¿ustedes saben lo que he hecho?
Y ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado sus pies, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, esto de lavar los pies era un servicio que hacía el más bajo de los esclavos. Y Jesús le está dando una lección. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Tú y yo hemos sido llamados para ser siervos, primero del Señor, pero también de sus hijos. Y no sé, ¿quién de aquí estuvo desde calle 7? Levante su mano. Ok, pues sí, un buen. Ok. Allá en calle 7, por Urano, estaba un Oxxo y estaba una avenida. Hoy ya la pavimentaron, pero antes no estaba así. Estaba bastante fea, estaba terriblemente oscura. Y cuando nos rentaron ese local, lo empezamos a remodelar de adentro, pero un día nos dimos cuenta que había un árbol que estaba pegado a la calle, y si pasaste por una vez por ahí era como el árbol del terror, o sea, estaba horrible el árbol. Una de las cosas que pasaba en ese árbol es que tenía algo que atraía a los borrachos, a los drogadictos y a la delincuencia, porque hacía que no pasara la luz, simplemente estaba terriblemente oscuro y en tinieblas. Entonces la gente, cuando pasaba por ese local que después fue Semilla, la primera Semilla aquí en Veracruz, la gente no quería pasar por ahí, sino se cruzaba la otra acera y entonces pasaba por ahí. Lo que decidimos hacer un grupo era ir con unos machetes, hombres y mujeres, y empezar a darle en la torre a ese árbol, a deshojarlo. Pedimos el permiso, ¿ok? Si no, ya sí Ok, pedimos el permiso, llevamos los machetes y empezamos a cortar ese árbol. Imagina, un Oxxo al lado, terriblemente oscuro, cervezas alrededor. ¿A qué crees que olía ese árbol? Yo no dije eso. O sea, horrible. Y entonces empezamos a limpiar el árbol, salieron playeras, ¿ok? Y yo digo, o sea, ¿quién pone una playera ahí en un árbol entre las raíces? Salieron botellas de cerveza, botellas de tequila, botellas de vodka. O sea, ni te imaginas. Una de las cosas que salió, por ejemplo, era una cosa como de brujería que habían puesto ahí en ese árbol. Salió lo que ni te imaginas, pero conforme íbamos limpiando, iba saliendo más y más cosas. Y una de las cosas que pasó ahí cuando yo estaba limpiando, yo ya estaba enojado con la colonia. Digo, son unos puercos. O sea, ¿qué onda con estos cuates? Y entonces yo me acordé de los distintivos de Semilla. Y es como si Jesús me hubiera dicho, Talí, ¿a quién estás sirviendo? ¿A ellos o a mí? Talí, ¿no te envié a amarlos? A en medio de las tinieblas ser luz y resplandecer. ¿No tenías tanto el deseo de pastorear y de amar y de bendecir y hacer una diferencia, y no puedes ni siquiera con la calle donde va a estar la iglesia? Y esa es una buena manera de pensar. Cuando veas basura en la iglesia, quédate un domingo al final y ve los pasillos. Y a veces quédate también después de la cena del Señor, y hay gente que deja su botecito y deja su café. Por supuesto se termina su café, pero lo deja ahí. Y paséate por las filas. Y una de las cosas que puedes hacer es, mientras estás recogiendo la basura de tus hermanos en Cristo, puedes decir, Señor, esto lo estoy haciendo para ti. ¿A quién estás sirviendo? Cuando un niño en Club Semillas, si está sirviendo en Club Semillas, se porta mal y estás así, bueno, nos pasó que un niño hasta mordió a una maestra. Y ahí está el niño y así dices, o sea, ¿qué onda? ¿Quiénes son los papás de este niño? O sea, cosas empiezan a pasar en tu corazón y muerde el niño a una maestra y la maestra está, o sea, ¿qué onda? ¿Y qué onda con estos niños? ¿Y qué onda con estas familias? Deja que el Señor te pregunte, ¿a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a este niño? ¿Estás sirviendo a esta familia? ¿O me estás sirviendo a mí? Y entonces dices, sí, cierto, Señor. Cuando estás haciendo un trabajo que nadie quiere hacer, cuando nadie te ve absolutamente sirviendo en la iglesia, como yo, levantando la carpa y todo el polvo en mis ojos y haciendo ese nudo, Talía, ¿a quién estás sirviendo? A ti, Señor.
Cuando estás allá afuera en seguridad y te ponen tu chaleco y nadie ni siquiera te da una botella de agua. Nadie te agradece. Y no solamente eso, sino cuando vas a decirle a la persona que sabes que viene en Semilla: oiga, señor, es que aquí no se puede estacionar. Este no es estacionamiento de Semilla, este es estacionamiento del gimnasio. Mire, aquí está el letrero. Y se enojan contigo. ¿A quién estás sirviendo? ¿Al Señor o a las personas? O en tu casa, cuando estás lavando los trastes, mujer, hombre, cuando estás trapeando, cuando estás limpiando el baño, jóvenes cuando se bañan y ponen su toalla en la cama y las aves la tengo que recoger, tengo que lavar, tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que hacer la comida. ¿A quién está sirviendo? Porque Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor, sea en su nombre. ¿A quién lo hacemos? Entonces, en el ministerio no hay actitud más importante que esta. Necesitamos servir como si sirviéramos al Señor. Servir al Señor. Déjame decirte esto, porque vas a encontrarte en el ministerio con gente detestable, gente con malos modales, gente que no es amable, gente difícil, gente desesperada, gente exigente. Que no hay café hoy con canela. Y si piensas, o sea, ¿qué onda? Tengo que servirle a estos. Si piensas así, tengo que servirles a estos, el ministerio en tu vida sin la actitud correcta va a ser miserable. No vas a poder, te vas a cansar, te vas a descansar y no vas a poder servir. Pero si piensas, estoy sirviendo al Señor, en medio de gente difícil, detestable, desagradecidas, exigentes, poco amables, si piensas, estoy sirviendo al Señor, ¿sabes qué? Lo vas a poder hacer por mucho tiempo con gozo y con paz en tu corazón. Ahora, en medio de esto, nunca te olvides, lo haces para el Señor y de quien tienes que esperar recompensa es del Señor. Es del Señor. No esperes recompensa de los hombres. No esperes servir para que te digan: ay, muchas gracias, aquí está tu reconocimiento. Nunca lo vamos a hacer, porque sabes que Jesús lo dijo muy claro: cuando ores, no ores en las esquinas para que te vean los hombres, porque entonces si para eso lo estás haciendo, ya habrás tenido tu recompensa. Y no queremos hacer eso contigo, porque queremos que tu recompensa venga 100% del Señor. Nunca te olvides de eso. La recompensa viene del Señor. No esperes aquí y ahora recompensa. No esperes recompensa de los hombres. No esperes que si sirvas entonces te vamos a aplaudir, te vamos a reconocer, te vamos a honrar, te vamos a tratar mejor. Acuérdate que somos siervos. Eso somos. No estamos esperando nada. No esperamos aplausos de nadie. No, déjame te digo algo. No busques el aplauso del hombre. No busques el aplauso del hombre. Acuérdate, soy siervo de Jesucristo. Él es mi maestro. Él me recompensará por lo que yo haga y por mi servicio. Y necesitas esta perspectiva correcta y esta actitud correcta, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y tienes que saber algo. Es más fácil agradar a Jesús que agradar a los hombres. Para agradar a los hombres, el hombre siempre va a querer más y más y más. Nunca vas a ser suficiente. Pero para agradar a Jesús, lo único que necesitas, lo único, es caminar con Él todos los días por fe. Es lo único que necesitas. Y aparte entonces del compromiso, el sentido del llamado, necesitamos un compromiso con la palabra de Dios. Nosotros creemos que todos los que servimos al Señor necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos memorizar, necesitamos escuchar, pero sobre todo necesitamos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, tiene que ser nuestro faro, tiene que ser nuestro único recurso, tiene que ser nuestro consejero. Y esto es un requisito esencial para servir en Semilla. De la Biblia, el libro que enseñamos semana tras semana, creemos en él, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es suficiente, que es inspirada, que es inmutable, y nosotros tenemos que conocerla y conocerla mejor que nadie. Pablo le dijo a Timoteo:
Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, usando bien la palabra de verdad. Entonces, mira, con todo esto, nosotros creemos que el modelo de Dios para la iglesia es el libro de Hechos, es la Biblia. La roca es Jesús, es su iglesia. La iglesia no es de un pastor, no es de los fundadores. Yo me he topado con gente que viene así y pues su iglesia por alguna razón ya no existe, se deshace, se separa, se divide o por alguna razón ellos salen y llegan diciendo, no, es que nosotros teníamos una iglesia. Era nuestra iglesia y nosotros fuimos los fundadores. Y yo digo, perspectiva totalmente incorrecta. La Biblia enseña que la iglesia es de Jesús. La iglesia es 100% de Jesús, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una marca, la iglesia no es un nombre. La iglesia son personas que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador y que Jesús murió por nosotros y la factura de cada uno de nosotros la tiene Él. Le pertenecemos 100% a Él. Entonces Jesús es el único que dio su vida por la iglesia. Y entonces el libro de Hechos es nuestro manual y me encanta que estemos estudiando los domingos el libro de Hechos porque vemos una iglesia dinámica, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia guiada por Él y vemos lo que hace la iglesia. Y una cosa muy importante es que no podemos hacer iglesia basándonos en la historia, porque en la historia se han hecho muchas atrocidades en el nombre de Jesucristo. Se han hecho cosas que no son bíblicas, se han hecho cosas que han dañado familias, colonias, ciudades, estados y países. Y por eso es muy importante no juzgar el cristianismo por la historia de la iglesia. Ahora, posiblemente tú digas, Talí, es que yo tengo una historia de terror con la iglesia. Y tienes que saber eso. No solamente tú, todos hemos tenido una experiencia de terror con la iglesia, pero ¿sabes qué? Tenemos que juzgar al cristianismo no por la iglesia, sino por Jesucristo. ¿Por quién es Él? ¿Por qué es lo que Él hizo? ¿Por qué es lo que Él hizo? A ver, nada más piensa en esto. ¿Qué malo le ves a ámense los unos a los otros? ¿Qué malo le ves? Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué malo les ves? Sírvanse unos a otros. ¿Qué malo le ves? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Te das cuenta? No podemos juzgar al cristianismo por la historia de la iglesia o posiblemente por una historia que tú hayas tenido en tu vida con la iglesia. Incluso en el libro de Apocalipsis, en el primer siglo, la iglesia primitiva, Jesús a la iglesia le está diciendo, arrepiéntanse. Léelo. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia todavía no es lo que va a ser. Todavía no somos lo que seremos. Jesús enfatizó en Apocalipsis que en la iglesia todavía había fallas. Y tienes que saber eso. Tenemos fallas. No solamente como iglesia, como corporación, como un cuerpo, como una denominación, sino personalmente tenemos fallas. Y si estás leyendo tu Biblia correctamente, te das cuenta. Necesito crecer más, necesito ser más como Jesús. Tienes que saber que es un proceso. Es lo que la Biblia le llama, o los teólogos le llaman santificación, y es santificación progresiva. Pero una de las cosas que me anima mucho, cuando me desanimo, cuando fallo, cuando fracaso, cuando caigo, cuando peco, me animo que es su iglesia, que somos suyos y es 100% su obra. Y entonces fíjate, no se puede encontrar el modelo de Dios para su iglesia mirando la historia, como tampoco puedes descubrir la intención divina de Dios para el hombre viendo la historia de la humanidad. Tienes que saber que el hombre está caído. Por eso no vemos el ideal divino en el hombre, no vemos el ideal divino en la sociedad, no vemos el ideal divino en la juventud. Y lo mismo ocurre con la iglesia. No se puede encontrar el ideal divino observando la historia de la iglesia. El ideal divino está en el libro de Hechos, donde vemos una iglesia dinámica. Esta palabra dinámica no me la saqué de la manga, viene de la palabra dinámico, dunamis, que es poder. Y Jesús en Hechos capítulo 1 dice, y recibirán
dunamis, poder, dinamismo. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios y me serán testigos. Para eso estamos en la iglesia. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Una iglesia que llenó el mundo, en Hechos lo ves, con el Evangelio, llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige las funciones, los ministerios y las operaciones de la iglesia. Eso es lo que creemos. Y si puedes anotar ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, dice que el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo tengo para ellos. En Hechos capítulo 15 dice la Biblia: y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16 dice: y el Espíritu Santo les prohibió. Así dependemos de Dios. El Espíritu Santo nos dice quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y somos guiados 100% por Él, hombres dirigidos y buscando la dirección del Espíritu Santo. Ahora, si te acuerdas, en nuestro estudio de Hechos, vimos que la iglesia primitiva hacía 4 funciones básicas. Número 1, son 4 fundamentos. Y es muy importante, nosotros creemos que si dirigimos a todas las personas en la iglesia a hacer estas 4 cosas, veremos que Dios suplirá todas las necesidades de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de las familias. Las 4 cosas son: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra de Dios. Era una de las cosas que hacían semana tras semana, tras semana, tras semana. Y una de las cosas que, si vienes a Semilla, sabes, antes de estarme subiendo aquí, te digo muy buenos días o muy buenas tardes si vienes al servicio de la tarde, o los miércoles muy buenas noches. Y lo primero que te digo es: abre tu Biblia es lo primero. No venimos a hacer otra cosa más que a permanecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Es la primera actividad. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión es koinonía, es decir, estamos en comunión unos con otros, nos relacionamos unos con otros, siendo Jesús el centro. En el partimiento del pan es la cena del Señor, lo hacemos en Semilla una vez al mes, los domingos. ¿Por qué lo hacemos una sola vez los domingos y no cada semana? Algunas iglesias lo hacen cada semana, algunas iglesias lo hacen los domingos, algunas iglesias lo hacen los miércoles. Pero nosotros lo hemos decidido hacer solamente una vez al mes, para que no se vuelva algo repetitivo, sino que sea algo muy especial. La cena del Señor. En la cena del Señor lo que te estamos llevando a hacer es a recordar que Jesús murió por ti en una cruz, que Jesús te ama, que sin Jesús estás completamente perdido. Pero no solamente eso, sino que Jesús resucitó de los muertos y que Jesús viene pronto por su iglesia. El próximo sábado vamos a ver el tema del rapto de la iglesia, que en la cena del Señor también estamos recordando esto y estamos diciendo: ven pronto. Pero entonces, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, y número 4, oraciones. Si hacemos esto, la Biblia dice en el versículo 47, Hechos 2:47, que entonces el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Si nosotros hacemos estas 4 cosas, el Señor es el que salva a la gente. Nosotros como iglesia, nunca te olvides, nuestro trabajo no es añadir a gente a la iglesia. Es donde mucha gente se equivoca. Nuestro trabajo es hacer estas 4 cosas: sentarnos y ver la obra que Dios hace entre nosotros. Es su iglesia, Él es el que añade, y solamente Él, Jesús, puede salvar. Tal y es que mi esposo lleva años y no quiere venir a la iglesia. Y ya, ya me urge, quiero añadirlo a la iglesia. Y digo, shh. Tú lo que tienes que hacer es fiel en estas 4 cosas. Y simplemente depender de Dios, que Él haga lo demás. Y entonces, fíjate, como pastor, yo de la iglesia, y tú como siervo, lo que tenemos que hacer es alimentar a la gente con la palabra de Dios. Eso es ser pastor. Alimentar a las ovejas, guardarlas y amarlas. Mira, así empezó Semilla, y así es nuestro modelo en todas las iglesias. Empezamos haciendo estas 4 cosas, muy pocos.
Empezamos en el Italian Coffee, de ahí de Urano al final, junto a Plaza Las Américas, un estudio de 6 a 8 hombres, en nuestro máximo esplendor, 12. Y yo cuando salía decía, 12 como Jesús. Pero digo, alguien debe ser el traidor, mejor no que sean 11. Pero poquitos. ¿Y sabes qué? Nuestro ánimo no es queremos más gente, sino nuestro ánimo es quiero ser fiel en estas 4 cosas. Permanecer en la palabra de Dios, empezando por el pastor de la iglesia y todos los que sirven y los líderes, coinonía, comunión unos con otros, partimiento del pan recordando al Señor y orando. Cuando hacemos eso, estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Y cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Él hace lo que Él solamente puede hacer, y es añadir gente a la iglesia y salvar personas. Lo que nos toca como iglesia es ser fiel. Entonces no hay presión para crecer, ¿te das cuenta? No tenemos que hacer programas, no tenemos que seguir modas nuevas, no estamos haciendo cosas atraccionales, sino solamente 4 cosas. El tamaño de la iglesia nunca debe ser una preocupación, nunca debe ser una preocupación. Nuestro enfoque es llevar gente a la palabra, hacerlas orar, depender de Dios, conocer a Dios, tener compañerismo, tener la cena del Señor y sentarnos a ver lo que Dios hace entre nosotros. La prioridad de la iglesia entonces es la palabra y las oraciones. Los hombres que vemos en el libro de Hechos son hombres totalmente entregados a Jesucristo, y una de las cosas que vemos en ellos es que no buscaban su gloria propia. Ellos buscaban darle la gloria a Jesús. De hecho, cuando Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 hacen un milagro, ¿te acuerdas? Y todos están, wow, o sea, ¿qué onda Pedro? Y está Pedro y Juan. Pedro dice, hey, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder, como si fuéramos nosotros, o nuestra piedad, como si nosotros fuéramos muy espirituales, hemos hecho a este hombre andar. No. Y lo que Pedro hace, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Si alguien está haciendo algo, no somos nosotros, es Jesucristo. En el ministerio y en la iglesia, todo tiene que apuntar a Jesucristo. El propósito de la iglesia primitiva es darle la gloria a Jesús. Mira, cuando veo hombres o mujeres que se esfuerzan por triunfar, por crear un nombre, tener gloria a ellos mismos, produce un grave dolor en mi corazón, pero seguramente en el corazón de Dios. Y déjame, te doy una recomendación. No trates de ser el centro de atención. No robes cámara a Jesús. Te doy un tip. Escóndete atrás de la cruz. Que sea Él quien se vea y no tú. Eso cambia completamente tu vida. Jesús insistió, el camino para arriba realmente es para abajo. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, entonces será enaltecido. Y Jesús dice, si el grano de trigo no cae y muere, y es nada, y muere, no puede dar fruto. Y después Salmo 75 dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene enaltecimiento, mas Dios es el juez. Dios a este humilla a quien Él quiere y a este enaltece al que Él quiere. Entonces, cuidado con pasar tiempo tratando de ser alguien. Cuidado con pasar o tratar de tener una agenda oculta. Cuidado con tratar de promoverte o promover la iglesia o el ministerio, porque la promoción verdaderamente viene solo del Señor. Dios no nos llamó a ser celebridades. Dios nos llamó a ser siervos. Muchas veces me ha pasado aquí en Semilla que gente al final se me acerca y me dice, ay pastor, yo vengo de tal lugar y no sé qué, y a mí me bautizó el pastor ta. ¿Lo conoce? No. Y a veces ellos, yo sí lo conozco y es un pastor seguramente muy célebre, pero yo digo, seguramente si yo le pregunto a ese pastor si te conoce a ti, igual ni se acuerda de ti. Cuidado con eso. No, el cristianismo se trata de conocer a Jesús. En esto consiste la vida eterna. En conocer a Dios.
y a quien Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Muchas veces llegan y preguntan, Talí, ¿y ustedes en Semilla? ¿Quién es su cobertura? Pero date cuenta otra vez, todo es ¿quién es la celebridad que está liderando? Y yo digo, no, es su iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Nuestra cobertura es Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y donde Dios llama, Dios provee, Dios se ocupa, Dios sostiene. Es 100% su iglesia. Nosotros somos sus hijos y nosotros somos sus siervos.